Muy bien, buenas tardes. Nosotras somos cursantes de la maestría en Administración Mención Finanzas de la Universidad de los Andes y en esta oportunidad mi compañera Mónica Calderón y mi persona, Pretimara Avendaño, vamos a hablarles un poco sobre los instrumentos financieros globales. En la actualidad es muy importante saber lo que es un instrumento financiero, para qué sirve y cuáles elementos hay que tener en consideración para poder estudiar todos y cada uno de los existentes en un sistema financiero. Estas tres condiciones conducen a establecer su definición y su utilidad. La definición de un instrumento financiero es muy amplia, así como la gran cantidad de instrumentos que existen en los mercados financieros. Para que un agente pueda entrar a participar conscientemente en un mercado, necesita saber cómo es su funcionamiento, sus instrumentos y sus reglas básicas. Y el mercado financiero no es una excepción a esta regla. Es por ello que, en esta oportunidad, brindaremos una herramienta para todas aquellas personas que muestran interés específicamente a los instrumentos más utilizados en este mercado. Pero primero tenemos que definir qué es un instrumento financiero. Y es un acuerdo que se puede establecer mediante un contrato verbal o escrito entre dos o más partes, y esto trae evidentemente consigo unas consecuencias económicas. Normalmente, los términos de cumplimiento son legalmente exigibles. Además, es muy importante tener en cuenta que los contratos tienen distintas formas, y aunque no es obligatorio que se haga siempre por escrito, entre las entidades es necesario que exista para que figure el instrumento financiero como un soporte contable. Puede ser un estado de cuenta bancario, un título valor, una factura comercial, teniendo en cuenta que puede ser en formato físico o en formato digital. Pero debe existir siempre un soporte, generalmente por escrito, no basta con que sea verbal. Requerimientos de los instrumentos financieros. Ahora bien, como requerimiento para que exista un instrumento financiero, es necesario que, para una de las partes, bien sea una persona natural o una persona jurídica, represente el instrumento financiero a un activo, y para la contraparte represente a un pasivo o bien un instrumento del patrimonio. Es importante resaltar que cuando hablamos de patrimonio nos referimos a las acciones, bien sea una acción común o una acción preferente, ya sea que cotice en bolsa o que no lo haga. Quizá ustedes se pregunten por qué ocurre esto, ¿verdad? Es para que se cumpla la teoría del cargo y del abono, que básicamente es la que nos da las bases para poder realizar el registro que común e históricamente se llama registro por partida doble, según el cual todas las operaciones contables que ocurren en la entidad afectan a uno o más cuentas contables. Es decir, siempre que yo recibo algo de la empresa, a cambio de recibir ese algo, debo entregar algo también. Activos, pasivos y patrimonios financieros. En este punto, es fundamental decir que cuando hablamos de activo financiero hacemos referencia principalmente al efectivo, pero también a las inversiones y a las cuentas por cobrar, es decir, todos estos derechos exigibles que yo tengo a mi favor. En el caso de los pasivos financieros, son las obligaciones financieras y las cuentas por pagar. Dicho de otro modo, son todas aquellas deudas que yo tengo con un tercero. Y finalmente, al referirnos a un instrumento de patrimonio, debemos tener en cuenta que este se divide en dos. Primero tenemos las acciones o la venta de acciones. Y segundo, las cuotas o partes de interés social. La finalidad de los instrumentos financieros es la de lograr satisfacer las necesidades monetarias que surgen en las partes involucradas, ya sea para financiarse o para invertir. Todo ello a cambio de unas condiciones que regirán el precio a percibir por el servicio prestado en un instante determinado, siempre y cuando se encuentre dentro del marco normativo en el que se rige, supervisa y vigila un sistema financiero, y más concretamente dentro de los mercados financieros. Siempre debe existir reciprocidad para reconocer un instrumento financiero. Siempre debe existir una reciprocidad en donde una o las partes tienen un derecho y la otra tiene una obligación. Si no existe esta reciprocidad, no tendríamos un instrumento financiero. Ahora vamos a hablar de los tipos de instrumentos financieros. Primero tenemos el instrumento financiero básico. Estos instrumentos de carácter un poco más básico pueden ser el efectivo, algunas inversiones,
temas relacionados con cuentas por cobrar de carácter comercial, también serían los instrumentos de carácter financiero o las cuentas por pagar a nuestros proveedores o a nuestros prestadores de servicios. También tenemos las obligaciones financieras, los sobregiros que adquirimos con las entidades bancarias, por ejemplo. Y también podríamos tener todo tipo de financiación, bien sea con entidades financieras o con terceros. Como segundo tenemos los instrumentos del mercado monetario. Los instrumentos del mercado monetario son similares a los bonos, pero tienen vencimientos inferiores a un año. Hay muchos tipos diferentes de instrumentos del mercado monetario, incluyendo el papel comercial, certificados de depósito, acuerdos de recompra, aceptaciones bancarias y también las letras del tesoro. Como tercero tenemos lo que son instrumentos financieros derivados. Y estos son instrumentos financieros que derivan su precio de alguna manera de otros instrumentos o activos financieros. Algunos derivados son relativamente simples, mientras que los derivados exóticos son muy complejos. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que son instrumentos convertibles. Y los instrumentos convertibles se pueden convertir de un tipo de instrumento a otro si se cumplen determinadas condiciones. Los más comunes son los bonos convertibles que se pueden convertir en acciones. Ok, tenemos las características de un instrumento financiero. Los instrumentos financieros tienen una serie de características que ayudan a definirlos. Podríamos destacar 3. Entre ellas tenemos, primero, la liquidez, que es la capacidad que tiene el activo financiero de convertirse en dinero lo más rápidamente posible y sin sufrir pérdidas de su valor. Segundo, tenemos el riesgo, que lo determina tanto las garantías que dé el vendedor de cumplir con su obligación de pago como el plazo de vencimiento del contrato. A mayor vencimiento, mayor riesgo. Y lógicamente, a menores garantías por parte del vendedor también supondrá un mayor riesgo para el comprador del activo. Y por último, tenemos la rentabilidad. Toda compra de un activo financiero conlleva un riesgo. La rentabilidad es la contraprestación a ese riesgo asumido. Por tanto, a mayor riesgo, el inversor exigirá una mayor rentabilidad. Muy bien, mi nombre es Mónica Calderón y continuando con lo que ya venía explicando la compañera Fredsimar, ahora yo quiero que veamos algunos ejemplos sobre instrumentos financieros para que podamos entender de forma más práctica este tema. Vamos a hacerlo a través de este gráfico. Y vamos a empezar hablando acerca de los activos financieros. En el primer caso tendríamos al disponible o efectivo, en donde vamos a encontrar cuentas corrientes, cuentas de ahorros, moneda nacional o moneda extranjera, pero también podríamos tener inversiones. Estas inversiones podrían ser en CDT, en títulos valores, en acciones, pero en este punto es muy importante que sepamos que los CDT son títulos a largo o a corto plazo. Los de corto plazo podrían ser los equivalentes a efectivo, si ese fuese el propósito que yo tengo para ese tipo de inversión. También tenemos a los deudores. Estos deudores me generan unas cuentas por cobrar, ya sean comerciales, a empleados, a terceros. De pronto, estas no representan la razón social de la entidad, pero se pueden llegar a presentar situaciones. Y es allí donde entran las partes relacionadas. Por ejemplo, si yo tengo una subsidiaria, puedo a través de ella prestarle dinero a los familiares. O, si la empresa es familiar, es muy común que se hagan préstamos de este tipo, siendo estas las partes relacionadas. Y también, por último, tendríamos un instrumento financiero que se da por sí mismo, en donde se obtienen ingresos pendientes por facturar. Muy bien. También tenemos las obligaciones financieras, que ya pasarían a ser los pasivos financieros, en donde nos podemos encontrar con obligaciones con entidades financieras. Allí tenemos pagarés, tenemos sobregiros, obligaciones de arrendamiento financiero o leasing. Y también tenemos los proveedores, que nos generan a su vez las cuentas por pagar a proveedores, sean de carácter nacional o extranjero.
o mis prestadores de servicios, que son aquellos que me proporcionan crédito directo. Otras cuentas por pagar, por ejemplo, serían aquellos que me prestan servicios tales como honorarios. De pronto puedo tener por allí cuentas por pagar a socios, cuentas por pagar con carácter de dividendos, por servicios que un tercero me haya prestado. También podría tener bonos emitidos. Esos bonos representarían para mí un pasivo financiero y para el que lo adquiera sería un activo. O podría tener unos ingresos recibidos para terceros que sean por anticipos. Ese es el tipo de movimientos que yo puedo manejar dentro de ese conjunto de pasivos financieros. Y por último, hablaremos de los instrumentos de patrimonio, que pueden ser entonces las acciones que emite la entidad, bien sea de carácter común o de carácter preferente. Entonces, todo esto es el conjunto y el gran marco de estos instrumentos financieros de carácter global. Muy bien, ahora vamos a ver algunas aplicaciones prácticas que nos van a hacer entender que en nuestra vida cotidiana podemos ver muy fácilmente los instrumentos financieros. La aplicación número 1 y la más común es una cuenta bancaria, bien sea una cuenta corriente o de ahorro. ¿Para quién va a representar esa cuenta bancaria un activo financiero? Por supuesto que para la empresa o la persona natural que apertura la cuenta. Y esto va a representarse comúnmente en el estado de situación financiera, como con la cuenta contable que vemos en activos, que es la cuenta de bancos. Ahora bien, ¿para quién es el pasivo financiero? Esta obligación o deuda es para la institución financiera. Se preguntarán ¿por qué? Porque representa una cuenta por pagar a la empresa o a la persona que está aperturando esta cuenta. Al depositar dinero en una cuenta bancaria, representa para la institución financiera una obligación para el depositario. Ahora, el segundo ejemplo lo vamos a trabajar con las acciones comunes, que son también un instrumento financiero. Ahora bien, ¿para quién creen que representa un activo? Exactamente, para la entidad que adquiere las acciones. En el estado de situación financiera lo vamos a observar en el activo corriente, en la cuenta de inversiones o también en el activo no corriente a largo plazo. Ahora, ¿para quién representará un instrumento de patrimonio? Para la empresa que emite esas acciones, ya que eso representa su capital social. Y por último, la última aplicación que vamos a hacer es algo también muy común y que todos en algún momento hemos tenido: una factura comercial. ¿Para quién va a ser un activo financiero la factura comercial? Por supuesto que para la empresa que vende la mercancía o que presta un servicio, por lo cual se generaría en el estado de situación financiera una cuenta por cobrar a clientes, o también podría llamarse cuenta por cobrar comercial. Ahora bien, ¿para quién es el pasivo financiero? La obligación o deuda va a ser para la entidad que compra la mercancía o recibe el servicio, generándose de esta manera una cuenta por pagar a proveedores o comercial. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de las ventajas y desventajas de los instrumentos financieros. Saben que los instrumentos financieros suponen una serie de oportunidades y riesgos relacionados con su gran número y singularidad. Por ello, es fundamental tomarse el tiempo para analizar adecuadamente las propiedades de cada producto y así enfocarse en los que mejor se adapten a la estrategia individual de inversión. Es por eso que entonces vamos a analizar los beneficios y los riesgos de estos instrumentos. Vamos a empezar con los beneficios. Saben que los productos financieros ofrecen diferentes ventajas dependiendo de su naturaleza. Un inversor tendrá la opción de elegir entre un instrumento financiero de retorno moderado, pero consistente, o un instrumento financiero de alto rendimiento, pero con mayor riesgo. Los instrumentos financieros que invierten en valores que cotizan en bolsa o a través de herramientas especulativas
pueden otorgar beneficios cuando están bien gestionados. Por ejemplo, los fondos de inversión que son asesorados por varios expertos financieros son inversiones con alta rentabilidad y menores riesgos, debido a la amplia variedad de inversiones. Ahora vamos a hablar acerca de los riesgos. Algunos instrumentos financieros, como los derivados, presentan riesgos específicos relacionados con los activos subyacentes. Recuerden que ya anteriormente la compañera les habló acerca de los instrumentos financieros derivados. Para poder entonces entender esto, estos productos deben ser gestionados con mucho cuidado debido a que los riesgos que conlleva el apalancamiento financiero. Otros riesgos de los instrumentos financieros están relacionados con la regulación de sus mercados. Ahora, para esta presentación reunimos algunos de los riesgos que deben considerarse a la hora de gestionar el portafolio de inversión. Y tenemos estos que están aquí a continuación. Vamos a empezar analizando el riesgo de volatilidad. Este riesgo está asociado a los movimientos de los precios del mercado durante un espacio de tiempo determinado y durante un espacio y un tiempo determinado. Una mayor volatilidad implica un rango amplio en la fluctuación de los precios durante el periodo dado. Aunque es un riesgo, la volatilidad también representa oportunidades para operar en el mercado. También tenemos el riesgo de divisas. Este riesgo surge de la diferencia de tipos de cambio cuando el instrumento financiero se cotiza en una moneda que no es la moneda de referencia del cliente. En tercer lugar, tenemos el riesgo de apalancamiento. Utilizar el apalancamiento financiero significa que el valor real de la exposición a un mercado es mayor que la inversión inicial. Si una operación resulta desfavorable para el inversor, las pérdidas potenciales podrían exceder al pago inicial, aunque lo contrario significaría que, en un resultado con beneficios, el inversor podría maximizar su capital. En cuarto lugar está el riesgo de liquidez. Es el riesgo de que a un inversor le resulte difícil comprar o vender un activo financiero de manera rápida. La liquidez de un activo depende en parte del tipo de mercado, pero también del instrumento financiero en particular, la oferta y la demanda. En quinto lugar tenemos el riesgo de insolvencia. Este se produce cuando el emisor de un instrumento financiero no puede cumplir con sus obligaciones, como el pago ordinario de intereses o la devolución del capital inicial al vencimiento. Y por último, pero no menos importante, tenemos el riesgo de tasa. Cuando un instrumento financiero pierde valor como resultado de una variación desfavorable de los tipos de interés. Los bonos del Estado, por ejemplo, son instrumentos especialmente susceptibles a los tipos de interés. Y finalmente, pues tendríamos otros riesgos que incluyen, por ejemplo, el impacto potencial de la inflación, la falta de diversificación o concentración de activos y el riesgo asociado a las inversiones en el extranjero. Ahora bien, ¿por qué deberías conocer los tipos de instrumentos financieros? Esta pregunta es bien importante. Saben que antes de invertir en un instrumento financiero es importante comprender las siguientes cosas: las características, sus ventajas y sus desventajas, y qué tan adecuado es de acuerdo con los objetivos que tengamos planteados. También es fundamental comprender el panorama regulatorio bajo el que se encuentra un instrumento. Si eres inversor, el valor a largo plazo y la protección del inversor son de especial importancia. Ahora bien, ¿cómo escoger el instrumento financiero correcto? La elección de los instrumentos adecuados para alcanzar tus objetivos requiere que encuentres la combinación adecuada de instrumento financiero, clase de activo y estrategia. Los siguientes pasos te ayudarán a decidir. El paso número 1 es
decide la clase de activo que te interesa. Las clases de activos incluyen acciones, bonos, divisas y bienes raíces. Estas clases de activos con rendimientos más altos, como las acciones, conllevan más riesgo, mientras que las clases de activos con rendimientos más bajos, como el efectivo y los bonos, conllevan, por supuesto, menos riesgo. Tu elección de la clase de activos también dependerá de tus conocimientos e intereses. Paso número 2. Establece tus objetivos. Algunos instrumentos financieros se adaptan mejor a la inversión a largo plazo, mientras que otros se adaptan mejor a la recuperación de las cuentas por cobrar. Para conocerlo, entonces, debes establecer tus objetivos. Y finalmente, el paso número 3 dice, escoge el instrumento que se adapte a tus objetivos y que cubra la clase de activos que te interesa. Algunos instrumentos solo existen dentro de una única clase de activos, mientras que los instrumentos derivados pueden tener cualquier activo subyacente. Estos instrumentos, por supuesto, son más versátiles. Entonces recordemos que debemos buscar que ese instrumento se adapte a los objetivos que en el paso número 2 establecimos. Y finalmente, para concluir, quiero compartir con ustedes las referencias bibliográficas que nos permitieron hacer la construcción de esta presentación. Espero que haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes y nos despedimos hasta el próximo video.